Bueno, acá estoy viendo que están incluyéndose. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy damos la última reunión de este ciclo del Seminario de la Angustia. Nos quedan unos cuantos puntos por considerar. En realidad no pudimos terminarlo, porque es bastante importante para la clínica psicoanalítica y tiene, como ustedes han visto hasta ahora, interrogaciones muy fundamentales. Pero fundamentalmente creo que este seminario fue abriendo el objeto A como causa del deseo, pero también la relación entre el A y el objeto del deseo, en el fantasma, ¿no? Así que vamos a ver si podemos al menos ir ubicando algunas cuestiones que hacen a las 5 formas del objeto A que Lacan nos plantea en este seminario. Ya lo venía planteando en seminarios anteriores, algunos de las etapas de constitución del objeto y los fantasmas que allí se ven. Lo que vimos en las reuniones, las últimas 2 reuniones que toman la relación entre el hombre y la mujer, y habíamos visto 2 cuestiones, ¿no? Una era que el fantasma en el varón era el masoquismo femenino. Vimos que del lado del varón quedaba la impostura, y del lado de la mujer quedaba la mascarada. Así que bueno, teníamos la impostura del lado del varón, la mascarada del lado de la mujer, el fantasma del masoquismo femenino como un fantasma del varón, y el Don Juan como un fantasma o un sueño femenino. Habíamos visto que este fantasma tenía que ver esencialmente con la idea de imaginarse un otro total, un otro completo, un otro que no le falte nada, un otro que nadie pudiera tomárselo, porque pasaba de un lugar al otro sin quedarse ninguno de ellos. Bueno, les veía algunas cuestiones de lo que fue en la historia de la literatura, en la reunión anterior, este personaje del Don Juan que fue tomado por muchos escritores, y la ópera de Mozart, Don Giovanni, fue una de las más importantes, donde se pudo explayar bien este personaje, que parecía que en algún momento había desaparecido y luego reaparece. Tiene que ver con el siglo XVII, ¿se acuerdan? Con el erotismo, el surgimiento del erotismo. Bueno, hoy, para continuar, vamos a pasar un poco por alto algunas cuestiones para llegar a constituir estos 5 pisos de constitución del objeto A, y un nuevo fantasma que Lacan va a colocar en este seminario, que es el fantasma del vampirismo. O sea, entonces vamos a ir construyendo los fantasmas que creo que son fundamentales para la dirección de la cura. Entonces tenemos el masoquismo femenino, un fantasma del varón, el Don Juan, un fantasma femenino, y ahora el vampirismo en el campo del amor. Para llegar ahí voy a retomar un punto donde Lacan va a colocar al deseo como una ilusión, vuelve a considerar el objeto del deseo como ilusión. Y entonces se pregunta dónde está el engaño del objeto del deseo en la medida en que es una ilusión. Vuelve a retomar que el deseo es corte, es caída, recuerden que tiene que ver con eso, siempre con corte, con caída, y está en relación a una función de resto. ¿Se acuerdan? El sujeto se inscribe en el campo del gran otro, como un cociente marcado, y queda un resto, ese resto es el objeto A, que produce como caída. Entonces es corte y es caída del objeto. Función de resto.
ese fantasma, ese objeto A como función de resto, como caída, es el que anima el deseo. Otra cosa diferente, esto es lo que anima el deseo. Otra cosa diferente es la falta fálica, el menofí, que está ubicado en relación a la satisfacción. Entonces tenemos el deseo como corte, como caída, y eso tiene que estar en conjunción con la falta fálica, el menofí, la negativización del falo en relación a la satisfacción. Hay una distancia, hay una no coincidencia de esta falta fálica, con la función del deseo en el acto. Porque la función del deseo en el acto está, como ustedes saben, estructurado por el fantasma. Por el fantasma y por la vacilación del sujeto en su relación con el objeto A. Entonces tenemos que no hay una coincidencia entre ese menofí, entre la falta fálica y el fantasma. Cuando aparece esa vacilación del objeto en relación al fantasma, Lacan nos dice, en esa vacilación surge la angustia. Entonces Lacan va a decir que nunca es igual. Son diferentes los lugares donde está el objeto del deseo del punto de angustia. Una cosa es el objeto del deseo, otro es el punto de angustia. Y hay que llegar a ese lugar de la angustia porque es lo único, es el único sentimiento que nos va a nombrar la verdad de esa falta. El objeto del deseo, atrapado en el fantasma, va a estar siempre cubriendo el lugar de la angustia. Pero en esa vacilación del sujeto en relación al objeto en diferentes tiempos de la dirección de la cura, donde surge la angustia, ese punto de angustia, en ese momento nos va a dar la verdad de esa falta. Entonces, en cada tiempo de la estructuración del deseo, hay que ubicar dónde está el objeto del deseo y dónde está el punto de angustia. Bueno, a partir de esto, dice que lo que nos va a decir ahora, como ciertas afirmaciones, tienen que ver con interrogar aquello que Freud nos planteó con el complejo de castración. Freud ubicó, inauguralmente desde el comienzo mismo, una función nodal de la formación específicamente sexual en la formación del deseo. Y cuando fue en esta búsqueda de la relación entre lo sexual y el deseo, se metió fundamentalmente, Lacan lo va a retomar ahora, con la pulsión oral. Ustedes saben que la histeria, que es por donde Freud entró, está marcado fundamentalmente por este objeto, ¿no? Por el objeto oral. Entonces dice, fue a la dimensión de la cuestión oral, para ubicar, dice Freud, todos los accidentes, todas las anomalías, todas las ansias que pueden encontrarse en la estructuración del deseo. Pero, ¿qué ocurre con el objeto fálico, entonces? Ocurre esto, que la reducción oral del objeto oral vela la relación con el falo. Y entonces, es por eso que lo conduce a la oralidad, porque a partir de allí se puede hablar de eso, del falo, del complejo de castración.
O sea, se puede hablar sin tropezar con el obstáculo. Lacan dice que se utilizan muchas metáforas en relación a la pulsión oral. ¿Por qué razón es metáfora? Es metáfora porque este objeto A viene a vincularse y a cubrir el menofí del complejo de castración. Y en el nivel, dice él, que llamamos visual, ustedes saben que el fantasma tiene un lugar fundamental en relación a la mirada, en el nivel que llamamos visual o espacial, nos vamos a encontrar, dice él, con el verdadero secreto de qué significa el engaño del deseo. Para poder encontrar esto, tenemos que volver, dice él, a la pulsión oral. Para precisar bien dónde está esa función de corte. Entonces va al lactante y al seno, que es el origen de las primeras pulsiones agresivas, de su reflexión, de su retención. Es el origen de todo aquello que cojea en el desarrollo mismo de la dimensión libidinal. Es decir, que nos vamos a encontrar ahí con un elemento fundamental que es la succión. ¿Qué es lo que funciona en la succión? Aparentemente los labios. Y entonces ahí Lacan dice, podemos encontrar en la succión y en los labios una función de borde. Ven que bordea la falta, los labios tienen función de borde. Entonces tenemos que ubicar esta función de borde en la dimensión de la succión, con el objeto A oral, con un plano muy diferente y muy distinto, que es la articulación significante, que también pasa por la boca. Es decir, los fonemas fundamentales que aparecen en el niño, los que están absolutamente ligados al corte. Y que se modulan estos fonemas esencialmente a nivel de los labios. Entonces tenemos la dimensión de la succión, con ese borde que son los labios, y también por el mismo lugar está la dimensión del significante y los primeros fonemas que se modulan esencialmente a nivel de los labios. Por ejemplo, las primeras palabras, mamá, papá, son articulaciones labiales. ¿Eso es todo? No. Detrás del labio queda todavía el recinto de los dientes y la mordedura. La primera dentición, la dentición llamada de leche, esa mordedura virtual que hacemos intervenir en la temática agresiva de la pulsión oral. ¿Con qué? Con el aislamiento fantasmático de la extremidad del seno. Y acá tenemos entonces el fantasma del pezón como aislado, como separado, que se presenta ya como un objeto
no solo parcial, sino seccional. Está aquí donde aparecen los primeros fantasmas, en tanto que inaugurales, que es la función de despedazamiento. ¿Podemos sostener, nos pregunta él, toda esta posición? Dice, pero para poder saber esto, tenemos que hacer una unión entre el destete oral y el destete del nacimiento. En el nacimiento hay un corte. Está en un lugar distinto de donde nosotros lo ponemos. Se produce entre aquello que va a convertirse en un individuo arrojado al mundo exterior y sus envolturas, que son partes de sí mismo. Son elementos del huevo, homogéneos a lo que se ha producido en el desarrollo ovular, como prolongación directa de su ectodermo y de su endodermo. Entonces, la separación acá se hace en el interior de la unidad, que es la del huevo. Entonces, ahora podemos decir que podemos ver más la función original de la mama. Se presenta entonces como algo intermedio entre el retoño y su madre. Entonces, ¿dónde se produce el corte? Entre la mama y el propio organismo materno, donde reside el corte. Una experiencia muy común de búsqueda de alimento, en la que el niño se va a unir a sus padres, y allí tenemos una relación que podemos llamar parasitaria. Es una función muy ambigua, en la que interviene este órgano amboceptor, que es la mama. Dicho de otro modo, la relación del niño con la mama es primitiva, y es más primitiva que la aparición de la placenta. Así como la placenta forma una unidad con el niño y la mama están juntos. La mama está en cierto modo adherida, implantada sobre la madre. Y esto es lo que nos permite funcionar estructuralmente en el nivel del objeto A. Por ser algo de lo cual el niño está separado de un modo interno a la espera de su propia existencia. ¿Cuál es el objeto entonces de la pulsión oral? El seno de la madre, comúnmente lo llamamos. Pero ¿dónde está la angustia? El punto de angustia en ese corte de la mama. Más allá de la esfera que reúne al niño con la mama. El punto de angustia está en la madre. Entonces tenemos, verán ustedes que decía antes, siguiendo Lacan, que hay que diferenciar el objeto del deseo del punto de angustia. El objeto del deseo como corte, como caída. El objeto del deseo como corte, como caída, está en relación a la mama. Esa unión donde el niño la tiene internamente así. En el momento de corte y de caída se desprende. ¿Pero dónde está la angustia? No está en el niño. Está en el gran otro. Está en el lugar de la madre. En el niño, la angustia de la falta de la madre
es la angustia del agotamiento del pecho. El lugar del punto de angustia no se confunde con el que se establece como objeto de deseo. Después entonces, nos dice Lacan, en la organización mamífera, dos puntos originales a distinguir. Está por un lado la mama en cuanto tal, que seguirá siendo estructurante para la subsistencia y el sostenimiento de la relación con el deseo. ¿En qué se va a convertir posteriormente la mama? En un objeto fantasmático. O sea que ese objeto que era parte del niño, en el momento del destete hay un corte, una caída, hay un punto de angustia del lugar de la madre y un punto de angustia, ¿no? En la falta de la madre, que es la angustia del agotamiento del pecho para el niño, pero esto va a quedar como un objeto fantasmático para el sujeto. Ténganlo en cuenta. Porque no es que termine allí en el tiempo de constitución subjetiva donde está el niño con la madre y solo nos va a permitir ubicar en el análisis de niños esta relación. No. Esto va a quedar para el sujeto como un objeto fantasmático. Porque va a seguir siendo y subsistiendo en el sostenimiento de la relación del sujeto con el deseo. En otro lugar, entonces, tenemos el punto de angustia, donde el sujeto tiene relación con su falta. Tenemos entonces el fantasma, donde queda la mama ahí incluido como un objeto A, y luego el punto de angustia, que está en relación con su falta. No coincide con la mama. Se encuentra deportado para el lugar del gran otro. Y va a estar en la madre. Y esto va a quedar suspendido de la existencia de un organismo. Esto nos muestra que nos dice Lacan, que el objeto A siempre es un objeto separado, de corte, de caída. No del organismo de la madre, sino del organismo del niño. O sea, es una pérdida que el niño tiene consigo mismo. La relación con la madre es distinta. De esa totalidad organísmica de la que la, ignorando, en cuanto tal, se separa y se aísla. La relación con la madre, la relación de falta con la madre, se sitúa más allá del lugar donde se ha jugado la distinción de este objeto parcial que se llama la mama en relación al deseo. Es por eso que la relación oral es tan compleja. Y es más compleja todavía. Porque hay que tener en cuenta otra función, que es la función de succión. Además de los labios, hay otro elemento que es enigmático y que es la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua desempeña en la succión un papel fundamental por aspiración, sostenimiento de un vacío. Ven que van de la falta a la succión y al sostenimiento de un vacío, cuya potencia de llamada le permite a la función ser efectiva. Este lugar puede aportarnos la imagen por primera vez de una salida de lo más íntimo y secreto
de la succión, que permanece en estado de fantasma, de todo aquello que vamos a poder relacionarnos en algún momento con la función fálica. ¿Qué es esto? Que se queda en ese secreto del interior. Es como si fuera un guante que se da vuelta. Hay un secreto en lo interior. Por eso, el fantasma que se va a constituir fundamentalmente en este momento, en el momento de succión, que toca ese borde que son los labios, más la lengua necesaria para ese momento de la succión y de la aspiración, acá se va a convertir en una imagen, que es la imagen del vampirismo. Esta es la relación con ese objeto de amor inicial, que va a quedar como un fantasma fundamental para el sujeto, que en el campo del amor está el fantasma del vampirismo. Si bien es cierto que en el modo de relación del niño con su madre, el niño es un pequeño vampiro, y que durante un largo tiempo el niño está suspendido desde esa posición en relación a su madre parasitariamente, sin embargo, tampoco está el vampiro. ¿Por qué? Porque en algún momento va a ir a buscar con sus dientes en la madre la fuente viva y caliente de su alimento. Sin embargo, por mítica que sea la imagen del vampiro, nos revela, por el aura de angustia que rodea, la verdad de la relación oral con la madre. El de una posibilidad de la falta. Porque más allá de la angustia, se encuentran los temores de agotamiento del seno. Tengan en cuenta que estas palabras que se constituyen en este tiempo primordial del niño con la madre, van a ser privilegiadas para la estructura del sujeto en el nivel fantasmático. Quedar succionado, succionar al otro, el miedo al agotamiento de esa fuente de alimento que el sujeto va a tener que ir a la búsqueda de eso. El fantasma del vampirismo, de succionar al otro y quedarse vacío, sin energía. Sabemos que el alimento puede tomar diferentes formas a lo largo de la vida del sujeto. En este momento, por supuesto, la anorexia es uno de los síntomas más fundamentales que puede tomar el sujeto, especialmente en la mujer, también en el varón. Y es esta dimensión de succión, de vampirismo, de agotamiento del alimento. Entonces, hay una posibilidad de falta. Dijimos que el objeto del deseo y la falta están en diferentes lugares. Entonces hay temores virtuales de agotamiento de ese alimento. Y ahí se cuestiona la función de la madre. En la medida que la madre se perfila en la imagen del vampirismo, es aquí lo que nos permite distinguir el punto de angustia del punto del deseo, en el nivel de la función oral. El punto de angustia está en el otro, está en la madre. Esto es la experiencia. Aquí hay, siguiendo a Freud, que la anatomía es el destino. Lacan lo toma anatomía como lugar de corte, como lugar de función de corte. Ana-tomía.
porque todo, dice Lacan, lo que nosotros conocemos como la anatomía, está en relación a la disección. O sea que el destino, la autonomía es el destino, dice Freud. Es decir, que el destino, o sea, la relación del hombre con la función llamada deseo, solo se anima plenamente en la medida en que es concebible el despedazamiento del cuerpo propio, el corte. Y en ese lugar tenemos los momentos efectivos de su funcionamiento. Lo que él llama con un nuevo nombre que va a ser separtición. O sea, se separa, se corta, entonces ustedes lo van a escuchar, y acá lo va a utilizar, que es separtición. Miren que acá inventan y ahora y esta es una separtición fundamental. No separación, sino partición en el interior, que está inscrito desde el origen y desde el nivel de la pulsión oral, en aquello que es la estructura del deseo. O sea, una partición en el interior del objeto del deseo. ¿Por qué? Porque la mama es parte del cuerpo del niño. Entonces es una partición, un despedazamiento, una pérdida, una parte de su propio cuerpo. ¿Qué tiene de sorprendentes entonces? Que hayamos ido al nivel oral para encontrar alguna imagen accesible para aquello que siempre nos quedó como una paradoja. ¿Y por qué? Porque este momento está unido a la copulación. Porque en la copulación también prevalece esta imagen de corte, de una separación. Y ese corte que se encuentra a nivel de la sexualidad lo vamos a llamar castración. Lo que funciona ahí, por eso la angustia, es una imagen de eviración. Y aquí está en relación la dimensión oral con la fase fálica. La repartición topológica del deseo y de la angustia tenemos que tenerla en consideración. La angustia va a estar en el otro, en el cuerpo de la madre, y el funcionamiento del deseo, o sea, del fantasma, de la vacilación que une estrechamente al sujeto con el A, mediante el cual el sujeto queda suspendido en su deseo, está identificado con él, permanece siempre elidido, oculto, subyacente. Tenemos que detectarlo con cualquier objeto que se coloque allí en ese fantasma. Por eso el deseo es tan difícil de captar. Funciona en el interior de un mundo, aun cuando está disperso, lleva la marca de su primera clausura en el interior. El deseo es tan difícil de determinar porque lleva la marca de esa primera clausura en el interior, de lo que ha quedado imaginario o virtual a partir de la oralidad en relación a la envoltura del huevo. En esto, es esto lo que Freud decía autoerotismo.
Dice, no sin razón, por lo tanto, evoqué la imagen del vampiro, esa imagen fantasmática del vampiro. No es soñado por la imaginación humana, sino como un modo de fusión o de sustracción primera en el origen mismo de la vida, donde el sujeto agresor puede encontrar allí la fuente de su gozo. Por eso mismo, Lacan nos junta con la de tumescencia, con la copulación. Por eso el vínculo de este momento con el orgasmo se presenta con esa primera imagen. La de corte, la de separtición, la de doblegamiento, y también la presencia que puede ser de la desaparición de la función del órgano. Entonces se pregunta, ¿no es porque en el fondo del orgasmo realizado se encuentra también la certeza de la angustia? Pero el orgasmo de todas las angustias es la única que alcanza plenamente su terminación. Por eso dice, nos encontramos con tantas dificultades. No siempre se logra el orgasmo. Si bien podemos ubicarlo a veces en el sexo, solo hay realidad fálica. Y también esta realidad fálica se puede presentar en la forma de una sombra. Por eso el orgasmo permanece para nosotros tan enigmático, tan cerrado, nunca auténticamente situado. Quizás hasta ahora nunca se pudo situar en su esencia última. Bueno, vamos a ir ahora para esta dimensión fantasmática, en este punto tan complejo que les pediría que vuelvan a retomarlo en el seminario de la angustia, porque es lo que queda como un modelo fundamental para el fantasma del neurótico. El valor que va a tener esta relación con la mirada. ¿Por qué? Nos va a decir que el ojo es un órgano doble, funciona dependiendo de un quiasma, está ligado al nudo entrecruzado que vincula dos partes simétricas del cuerpo, y la relación del ojo con la simetría siempre es aparente, porque ningún organismo es simétrico del todo. El ojo ya es un espejo, de alguna manera es una estructura, y es la mirada, queda siempre excluida del ojo. Y esta es una función fundamental entre la visión y la mirada, que después lo van a encontrar en el seminario que sigue. Acá va a seguir con esto en el seminario 11, los 4 conceptos. Pero también la mirada tiene una función de fascinación, donde toda subsistencia subjetiva parece perderse. En la fascinación de la mirada hay algo que se pierde, algo que se absorbe, me entiendo otra vez con la absorción, que se puede salir del mundo. Por eso la mirada es siempre tan enigmática. Pero aquí vamos a tener que encontrar el punto de irradiación
que nos permite cuestionar todo el tiempo, allí donde nos revela la función del campo visual. Bueno, no voy a seguir esto porque es bastante más complejo. Me voy a meter entonces en un punto que son como, para que más o menos nos quede alguna idea de el otro objeto que nos falta acá para terminar de armar los 5 pisos del objeto oral, anal, escópico, la mirada y la voz. Acá me da mucho lugar en este seminario el lugar de la voz. No puedo explayarme tanto como para poder contarles, pero sí les quiero decir, la voz tiene una importancia en el piso último, en el 5.º piso de constitución del objeto. Después se lo voy a pasando muy rápidamente, se lo voy a nombrar. La voz tiene importancia, dice él, no por resonar en ningún vacío espacial, sino en la medida en que la fórmula, la más simple emisión en lo que lingüística se llama la función fática, la voz resuena en un vacío que es el vacío del gran otro. La voz responde a lo que se dice, pero no puede responder de eso que se dice. En otras palabras, para que ella responda, debemos incorporar la voz como la alteridad de lo que se dice, es decir, ser otro. ¿Por qué? Porque desprendida de nosotros, la voz se nos presenta como un sonido ajeno, y es propio del lugar del gran otro constituir cierto vacío. El otro tiene un vacío de garantía. Porque la verdad del gran otro tiene que ver con el significante. Ahora bien, es en ese vacío, en ese lugar del vacío donde están los significantes que constituyen el lugar del gran otro. El gran otro saben que es un lugar vaciado, donde están todos los significantes. En ese vacío es que la voz, en tanto diferente y distinta de las sonoridades, que es la voz no modulada pero articulada, ahí resuena. La voz de la que se trata es imperativa. Reclama obediencia, reclama convicción. No tiene que ver con la música, sino con las palabras. La voz está en relación a la incorporación. Una voz, por lo tanto, no se asimila, se incorpora. Y esto es lo que puede darle una función al modelar nuestro vacío. Porque el otro está en ex nihilo, es un vacío, el otro es un lugar ex nihilo, como se acuerdan que veíamos esto en relación a la sublimación y la cosa. Acá también Lacan coloca al gran otro como ese lugar de vacío, donde la voz se incorpora. Para dar el ejemplo, bueno, pueden publicarlo a lo largo del seminario, está muy detallado. Lacan va a tomar al shofar, que es el cuerno del carnero, que se escucha en las festividades judías, en la fiesta de Año Nuevo y el Día del Perdón. El shofar dice ese ruido, ese sonido, para los que han podido escucharlo. En algún momento le había pedido a Marcelo Bordóñez que tratara de... Yo tengo un shofar, y
tratar de tocarlo, porque no es muy fácil de hacer sonar ese sonido, de hacer salir ese sonido. Pero si uno lo escucha, ¿no? Es bastante largo y se va cortando en algunos momentos, modela, según dice él, el lugar de nuestra angustia. Pero la puede modelar el lugar de la angustia siempre y cuando está después del deseo del otro. Cuando el deseo del otro ya tomó un mandamiento. Porque Shofar surge como un ejemplo entre el diálogo entre Moisés y el Dios, el Señor. Se dice, no se puede decir Dios, ¿no? Entonces, lo llama acá el Señor, dice, es un diálogo entre Moisés y el Señor, donde se produce un diálogo y el pueblo no puede ir a ese lugar. Sola porque están los rayos divinos que van a ese lugar. O sea, no hay relación directa. ¿Vieron cómo no hay relación directa con el gran otro en relación al deseo? Y necesitan fundamentalmente pasar por el fantasma para constituir la relación al deseo del otro. Bueno, acá es igual. No hay una relación directa entre el humano, entre la existencia humana y el Señor, Yahvé, Dios, ¿no? Solamente pueden conectarse, dice él, cuando se escucha la voz del shofar. ¿De qué voz se trata? Se presenta como renovaciones de un pacto de la alianza, y rememora esa alianza. Por eso, en relación a la voz, hay otro punto que nos va a parecer importante a considerar. Yo estoy salteando, ¿no? Para llegar como de alguna manera un poco más rápido a lo que quiero transmitirles hoy. Y hacia dónde avanza Lacan avanza, vamos a ver el año que viene un poco en cuanto a estructuras clínicas, porque avanza en relación a la voz, a la neurosis obsesiva, a la melancolía y a la manía. Así que lo vamos a ver la próxima. La próxima del próximo año, ¿no? La próxima del año que viene. Ustedes saben, yo les dije que el shofar se escucha en el día del perdón, ¿no? Entonces la función de la voz, la función de este objeto, shofar, que da una resolución a la angustia, es lo que anuda la culpabilidad y el perdón con la angustia. Y aquí se nota que el deseo es lo que falta, es aquí falta. Esta falta fundamental se presenta aquí, presentando por primera vez el nacimiento de la culpabilidad. Vean que yo decía antes que era una voz, ¿no?, imperativa, de convicción, de obediencia, que tiene que ver con los mandamientos, es la voz del Padre, ¿no? Por supuesto. Este quinto nivel, el nivel de la voz, de la dimensión auditiva, tiene que ver esencialmente con la función paterna. Es la necesariedad del apoyo y el mantenimiento de esta función del Padre, de esta manifestación de su deseo. ¿A qué se refiere ese deseo? El Padre no es causa suya, de acuerdo con el mito religioso, sino sujeto que ha llegado lo bastante lejos en la realización de su deseo para reintegrarlo a su causa cualquiera que sea, a lo que hay de irreductible en la función del objeto A, como aquello que nos permite articular el principio de nuestra búsqueda misma, y sin eludirlo de ninguna manera, que no hay ningún sujeto humano que no tenga que proponerse como un objeto finito, del que está suspendido sus deseos finitos.
y que esto tiene que ver cada vez más lejos para la realización de su deseo. O sea que esto fundamentalmente tiene que ver con el lugar del padre. Como tiene que ver con el lugar del padre, está también entonces la culpabilidad, el perdón. Por eso Lacan insiste que no hay que desculpabilizar al sujeto, porque esta dimensión de la culpa es aquella que puede llevar a esa verdad de la falta que es la angustia. El otro fantasma que se va a inscribir en este momento en relación a la culpabilidad y en relación al perdón es el fantasma del sacrificio. ¿Qué es el sacrificio? Está destinado no a la ofrenda ni al don, sino a la captura del otro en la red del deseo. Tengan en cuenta que nosotros escuchamos muchas veces: yo sacrifiqué mi carrera para darle a mis hijos tal cosa, yo sacrifiqué tal cosa para mantener que el marido pueda hacer una carrera, para que él pueda triunfar, yo sacrifiqué lo que fuera. Tengan en cuenta que esto es un fantasma. En la mujer se escucha, en la histérica se escucha muy fuertemente. Y tengan en cuenta entonces que el sacrificio ese que escuchamos es la captura del otro en la red del deseo. Quiero capturarlo al otro en la red del deseo. Tenemos que colocarlo en un plano ético, nos dice Lacan. Esta experiencia que no vivamos nuestra vida, quienes quiera que seamos, sino ofrecer constantemente a vaya a saber qué divinidad desconocida, cualquiera, el sacrificio de alguna pequeña mutilación. Siempre nos imponemos algo como mutilación. No hacemos esto porque es el sacrificio que hago para lograr tal cosa o tal otra. Entonces siempre nos imponemos a lo largo de nuestra neurosis, digo especialmente, lo vamos a escuchar en la histeria, la mutilación en el campo de nuestros deseos. Hay una mutilación del deseo. Bueno, cuántas cosas no presenta Lacan en este seminario. Quiero terminar planteándoles los 5 puntos, entonces, los 5 pisos de la constitución del objeto A, para que tengan un esquema que Lacan nos propone en este seminario y que lo fue desarrollando a lo largo de estas clases. Tenemos primero entonces, el primer piso es el objeto oral. Es el de la necesidad del gran otro. Rica ambigüedad de la que no rehusamos servirnos, sino necesidad en el otro, en el nivel del otro. Es en función de la dependencia con el ser materno que se produce la función de disyunción de ese sujeto con el objeto A, la mama, que era lo que recién estuvimos desarrollando. Tan difícil que les pediría que lo vuelvan a ver, es hacer particiones de desprendimiento de algo propio del sujeto mismo y que queda después con ese fantasma, ¿no?, del vampirismo. Entonces la separación en el propio cuerpo con la mama, cuya verdadero alcance solo puede advertir si ven que dicha mama forma parte del mundo interior del sujeto. O sea que está en el fantasma, ¿no?, en el mundo interior del sujeto, no en el cuerpo de amado. Por eso queda como un fantasma en el sujeto. Segundo piso, el objeto anal. Tiene la demanda en el otro. ¿Ustedes se acuerdan, algunos de los que estuvieron en seminarios anteriores, en el seminario, con otro seminario, cuando tocaba
la dimensión de la demanda oral, que era la demanda de ser alimentado, ¿no? Y que constituye la espera, y que invoca al otro también, ¿no? Que es la demanda de nutrir, que responde a través de la estructura significante, ¿se acuerdan? Y hay dos demandas que se confrontaban allí. Y hay un fracaso en ese encuentro, decía en ese momento Lacan. Y a ese fracaso de las demandas hay algún deseo que desborda, ¿se acuerdan? Y daba el ejemplo de la anorexia, en el sentido de tú eres el deseo, tú lo matas, tú matas el deseo. Y en esa dimensión oral, cuando Lacan lo une, acá también, cuando lo une con la dimensión sexual, va a la dimensión de corte, ¿no? Y del fantasma del vampirismo. En ese seminario, Lacan lo une al fantasma del canibalismo, ¿se acuerdan? Tiene un sentido sexual, decía él en ese momento, porque el sujeto se nutre del campo del otro y desemboca en una unión de los cuerpos, que tiene que ver con esa absorción original. Acá la llaman, ¿ve? Él retoma ese tema que ya lo había visto en el seminario anterior, esa absorción original, dice él, es la mira del canibalismo. Hay una libido sexual, ahí decía, que torna vana toda satisfacción. ¿Por qué? Y esto lo vemos en la histeria permanentemente, con la insatisfacción permanente que tiene la histeria, rechaza siempre la satisfacción para preservar el deseo. Bueno, ¿se acuerdan? Ya estamos entonces en la demanda oral, ahora va la demanda anal. El objeto anal es la demanda en el otro. La demanda de educación, por excelencia, en tanto que se vincula con el objeto anal. No hay por eso después acá, yo no lo seguí, pero el año que viene lo retomemos, va a abrir toda la relación con el obsesivo. Le da mucho lugar y muchas reuniones a la relación de esta demanda anal en la estructura del obsesivo. Entonces, la demanda educativa por excelente, en tanto que se vincula con el objeto anal. No hay medio de alguno de atrapar, de aprender cuál es la verdadera función de ese objeto anal si no lo sienten como el resto en la demanda del otro. Que aquí Lacan lo va a llamar, dice, yo lo llamo demanda en el otro. Acá, en ese momento, del seminario anterior, cuando estaba la demanda anal, Lacan lo ubica en otro fantasma, que es el fantasma sadomasoquista. Ya, y eso no lo voy a desarrollar hoy, pero lo van a encontrar en el recorrido que hace del obsesivo, la demanda sadomasoquista. Y después tenemos el tercer piso, que es la función fálica. El tercer piso es la menofí. Es una función única en relación con todas las otras. En cuanto aquí la función de la está definida por una falta, por la falta de un objeto. Y es central. Esto es lo que justifica el centrado del análisis en la sexualidad, que es lo que se va a llamar el goce del gran otro. O sea que esta etapa fálica es donde encontramos la dimensión del goce del gran otro. El piso cuarto es el escópico, de la mirada. Este es el fantasma de la potencia. La potencia en el gran otro. Esta potencia del gran otro es un espejismo del deseo, al cual condenamos en lo que es para él la forma dominante mayor de toda posesión. Es un espejismo de la potencia. Y el quinto y último piso, que es el de la voz, como decía anteriormente. Y ahí va nuevamente al obsesivo.
Bueno, muchas cosas. Por supuesto que este seminario, después de ir hablando del goce de la mujer, de la discusión del obsesivo, y del fantasma fundamental, que otro fantasma que va. ¿Ven que si uno recorre este seminario va a encontrar después una dimensión de fantasmas? Porque uno puede decir, ¿cómo se ubica el fantasma? ¿Cómo es? ¿Dónde lo ubico? Lacan acá los va desarrollando, los va nombrando. Y con respecto al obsesivo, el fantasma ubicuo. ¿Qué quiere decir? Que está presente al mismo tiempo en todas partes. Como si fuera Dios. O sea, no se queda en un lugar porque siempre está en movimiento. Van y vienen, ustedes ven, dice Lacan, en el obsesivo que van y vienen, multiplica todos los caminos, que cierra la canilla, que vuelve, que la dejó abierta, que dejó la puerta abierta, que vuelve, que se olvidó la llave, que otra vez vuelve. ¿Para qué hace todos esos caminos de ida y vuelta y movimiento y esta necesidad de estar en todos lados para alejar lo más lejos posible su deseo? Bueno, después va a relacionar la relación del obsesivo con la angustia, no lo vamos a ver, porque no nos da el tiempo. Pero sí vamos a pasar por un punto que tiene que ver con el acto. Por eso el obsesivo siempre impide realizar un acto. ¿Cómo se supera la angustia en el obsesivo con un acto? Un acto es una acción, en tanto que se manifiesta el deseo mismo que habría estado destinado a inhibirlo. O sea que el acto siempre va a estar en relación con lo que funciona como inhibición. Por eso también se llama acto sexual. Un acto testamentario. Por eso el obsesivo tiene tantas vueltas y tantas defensas, nos dice Lacan, para llegar a su acto. ¿Se acuerdan de Hamlet, que estaba al comienzo de este seminario? Lo que pasa con el acto. Bueno, va al acto, en el pasaje al acto, muchas cosas. Me olvidé decirle una cosa, la voz, el objeto A está entre el goce del otro y un llamado al otro. Entre el goce y el llamado al otro. Acuérdense esto, ¿no? Esa es la dimensión de la voz. Para que finalmente, al final, se acordó de los analistas y de la transferencia, y nos va a decir Lacan esto, que lo que hace de cada psicoanálisis una aventura única, y por eso desarrolló tanto este objeto A lo largo de su seminario, es la búsqueda de ese objeto A, de ese objeto galmático en el campo del otro. Varias veces, nos dice Lacan, les interrogué sobre qué conviene que sea el deseo del analista. Para que si tratamos de impulsar las cosas más allá del límite de la angustia, el trabajo resulte posible. Sin duda, dice él, conviene que el analista sea aquel que ha podido, en la medida que fuese, y por algún sesgo, por algún borde, reintegrar sus deseos en ese objeto A, irreductible y en grado suficiente como para ofrecer a la cuestión del concepto de transferencia una garantía real. Bueno,
No sé si les quedan alguna pregunta porque son muchos conceptos, fui queriendo llegar a este punto y diciéndole el valor que tiene realmente el objeto A, el fantasma, y esa clasificación tan maravillosa que Lacan nos va ofreciendo de los diferentes fantasmas a lo largo de su seminario. Así que bueno, acá llegamos. Tenemos algunas preguntas, María Carmen. Bueno, muchas gracias, Marga. No, te puedo decir que no comprendí realmente, no comprendí, pero bueno, se me iban uniendo algunas cosas por lo que me resonaba. Porque además intenté releer los capítulos anteriores y justo mencionaste el sacrificio, ¿no? El fantasma del sacrificio, hablaste de la histérica. Me parece que volvió a quedar unido a la cuestión de la voz y la voz en relación al padre. Y la pregunta sería, ¿hasta dónde puede llegar la histérica? Claro, porque me quedé en esta cuestión de que el sacrificio, para quien se instauró el sacrificio es el padre, ¿no? Entonces pensaba que ¿qué le pasa a la histérica con este sacrificio? Claro, ¿y qué lugar ahí entonces tendría el objeto, ese objeto, esto que no se sabe, ¿no? De ese lugar del otro, pero ¿qué lugar tiene el sacrificio? ¿Es un fantasma masoquista en principio? No sé si está bien armada la pregunta. No, está bien. No, está buena la pregunta. No tiene que ver con el masoquismo. El sacrificio es coartar algo de nuestros deseos en nombre de alguien, o de algo, de alguna divinidad, como dice Lacan, de colocar a los ideales del otro, o sea, los hijos, el partener, la madre, o quien sea en su oportunidad. Es atrapar al otro, es un fantasma, porque quiere atrapar al otro en el campo del deseo. O sea, se sacrifica una parte de sí, sacrifica su deseo para atrapar al otro en el deseo. La vuelta que da, ¿no? Es compleja. Porque no le da lugar al deseo, chau, y se le cae lo demás. No. Necesita de estas vueltas del sacrificio. Para atrapar al otro en el campo del deseo, para que quede capturado permanentemente en el campo del deseo. O sea, que tenga una dependencia absoluta de ella. Esto me refiero, ¿no? La dependencia, capturar al otro. Y su deseo es que dependan todo el tiempo ahí del sacrificio. Y nosotros los encontramos muy fundamentalmente. Dejé de estudiar porque tenía que criar a mis hijos, entonces le permití a mi marido que haga una carrera en el trabajo que venía haciendo y yo me quedé ahí, pero siempre me quedó una deuda porque siempre quise ser bailarina, quise ser no sé qué, quise ser médica o quise ser no sé qué otra cosa, pero bueno, lo sacrifiqué en el nombre de criar a los hijos, de darle lugar a él, que tenía que terminar su carrera, ahora él me dejó y yo qué hago. Lo acompañé y ahora se desprendió de mí. ¿Y entonces qué hago con eso? Esta es una de las cuestiones que podemos encontrar muy comúnmente en las demandas de las mujeres histéricas, ¿no? Que siempre han sacrificado algo en nombre de. Por eso lo une ahí a la voz, al padre, ¿no? A la culpabilidad. Y por eso cuando uno abre el camino a la histeria hay que ir tan fundamentalmente a construir el lugar del padre en eso. Porque es fundamental que ese mandamiento, ese pacto, uno dice que se escucha la voz del padre, la voz autorizada del padre, habrá que constituirla para la histérica porque ese ideal se va a constatar permanentemente con los sacrificios que haga el sujeto en nombre de alguna divinidad, como dice, hay que despejar ese ideal
de la histérica en relación al padre y los sacrificios que realiza para atrapar al otro en su deseo. Y siempre, por supuesto, ¿cuál es el resultado de esto? La insatisfacción. Así que bueno, eso puedo decirte inicialmente. Gracias. Gracias a Ignacio. Hola Ignacio. No te escuchamos. Hola, hola. Ahora sí, ahora te escuchamos. ¿Ahora me pueden escuchar? Y ahora sí. Ok. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Por fortuna para mí, con esta nueva forma de comunicarnos, puedo volver a escuchar, gracias a nuevamente a tus seminarios, y poder traducirlos en papel, luego releerlos y de ese modo disfrutarlos y entender un poco más. Te agradezco mucho el recuerdo que trajiste del día que Marcelo sí hizo sonar el shofar, cosa que yo nunca había escuchado, que lo había escuchado a través del cine o a través de una ópera en el teatro, pero que ese día, no sé si, no sé por qué razón, me conmovió profundamente y me dio una sensación de inquietud muy grande y casi te diría una angustia. Así que gracias por el recuerdo, y me acuerdo exactamente de la escena, de la ubicación donde estaba Marcelo y tanto esfuerzo que hizo para hacerlo sonar, que es tan difícil. La pregunta mía, yo no sé si puedo expresarla correctamente, pero al comienzo de tu exposición hablaste de las relaciones o de los intermediarios del fantasma, hablaste de los labios, el pecho, de la relación que existía entre el bebé y la mamá, pero dijiste una cosa que a mí me llamó la atención, que esto era previo a la placenta. Digamos, a la relación que existía para mí tripartita entre el labio, el pezón y el niño, y la mamá, la placenta y el bebé adentro del huevo, dijiste que esto era previo. Yo no entendí bien si se formaba el fantasma ahí, que yo. Luego lo voy a volver a escuchar, pero... Sí, dije eso, está bien lo que decís. No, lo dice Lacan acá. Dice que, vieron que Lacan interroga las relaciones, porque siempre estos 5 pisos de constitución del objeto no es uno sin el otro. No hay posibilidad de constituir uno sin el otro. Y Lacan dice que sí. Yo entiendo que probablemente cuando dice eso es porque no hay ninguna referencia, ¿no?, fáctica, por decirlo de alguna manera, de la pérdida de la placenta para el niño, porque bueno, está en el interior, se pierde, se perdió. Entiendo que en el momento mismo de la pérdida de la mama, eso da lugar a la pérdida de la placenta. Por eso es previo porque es lo único que le permite la captación de la pérdida de algo de la parte de su propio cuerpo, que es la mama. Ese interior del niño, esa pérdida, esa separtición, fragmentación que él dice, ¿no? Ese despedazamiento que tiene el niño allí con el objeto de su deseo, que es la mamá. Y esta dimensión de la angustia que está en el otro con este fantasma del vaciamiento, ¿no?, en el niño, y con el fantasma del vampirismo, con el fantasma que
que toca la succión, por eso toma la dimensión de la absorción, de la succión, de los labios, ¿no? De la lengua, con eso que se aspira. O sea, no es solamente la mama, ¿se dan cuenta? Y cuando uno va trabajando la dimensión de la oralidad en un sujeto, tengan en cuenta que está todo puesto en juego. La lengua, los labios, la succión, porque esta dimensión de querer absorbido por el otro, o dejarse absorber por el otro, o absorber al otro, es un fantasma que también encontramos muchas veces. Esta dimensión de la absorción, de la succión, ¿no? Uno puede escuchar, me succionó, me quitó toda la energía, y ya no tengo más energía, la cosa de ser absorbido por el otro, bueno, es esta dimensión fantasmática que queda en ese recuerdo fantasmático, por decirlo de alguna manera, en ese objeto, mama, que queda en el fantasma del sujeto. Así que sí, yo entiendo que es porque es una posteriori que se puede leer como primera, en una precu, ¿no? Todo eso porque Lacan no lo explica, lo dice así, sigue de largo, como hace él muchas veces. Así que hay que captar qué quiere decir, yo capto esto, que seguramente es un a posteriori, en una precu, que se puede entender que fue esa pérdida, ¿no? Inicial, de la cual no hay registro más que en el momento del nacimiento. Y muchos han inventado, los posfreudianos, algunos fantasmas del nacimiento, ¿no? Pero Lacan no los toma. Lacan comienza con la oralidad y va a la pérdida, esa inicial del nacimiento, pero la pone en un tiempo secundario. Así que te puedo dar esa idea que me quedó del lado adulto. Bueno, gracias y gracias por todo ese trabajo. Gracias. De leerlo, volver a escribirlo, volver a estudiarlo, es maravilloso. Eso es algo mío, bueno. Me parece buenísimo, y bueno, hacer eso con mi clase. Realmente es Sí. algo. Alicia. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va, Marga? Buenas tardes a todos. En principio, agradecerte, ya que hoy es la última reunión de este maravilloso recorrido que hiciste y todo lo que me has aportado por esta lectura rigurosamente clínica del seminario. Así que, bueno, te lo agradezco. Y pensaba cuando te escuchaba, qué complejo que es abordar la subjetividad, qué complejo es el après-coup. Digo, como esta dimensión que te iba escuchando, cómo distinguir el corte, la falta, la separación, la separtición. Digo, como tiempos ahí constitutivos y muy primordiales. Y ahí va una de las primeras preguntas, cuando vos decías que el deseo es tan difícil de captar, ¿no? Porque lleva la marca de esta primera clausura, decías, anoté esto, en su interior. Ahí te hacías referencia a esta pregunta que hacía Ignacio, Marga. ¿En qué sentido? A ver. No, claro, esa marca, cuando decís marca de clausura, ¿qué era lo que le respondías a Ignacio respecto a la mama, que siendo, como lo entendía así, como es de adentro, pero es de afuera, es... Claro, es la captura de la interioridad, por eso dice que claro, es interior, no está fuera del cuerpo del niño. claro, está bien. No es como el fordá de la presencia y la ausencia de la madre. Sí. Esto tiene que ver con la interioridad, porque nosotros decíamos que en lo anal recién el niño pierde algo de su cuerpo, que son las heces, ¿no? No, acá Lacan dice que el niño pierde previamente algo de su cuerpo, que es la mama. Por eso la mama queda como un objeto fantasmático en su vida, ¿no? Esa dimensión de la succión, ese fantasma de succión, ese fantasma del vampirismo, ese fantasma, ¿no? de ser absorbido por el otro, de alguna manera, creo que queda en el interior mismo del sujeto porque fue interior al sujeto. Claro. Que fue adentro de su propio cuerpo. Lacan en algún momento dice, toma también el cuerpo como corazón. Bueno, hay muchas metáforas para hablar del corazón.
pero el corazón hay que tomarlo a la letra, es el corazón verdadero, el que late. Bueno, acá también, es el cuerpo mismo, ¿no? Por eso no hay significante sin inscripción corporal, ¿cierto? Claro. Los objetos del fantasma. Y a su vez, y ahí pensaba Marga, a su vez esta interioridad requiere de la condición de una pérdida. Absolutamente. Claro, en eso me parecía como maravilloso este punto que Claro. tomabas. Bueno, y la última que te quería decir, qué bárbaro lo que tomaste el deseo del analista ahí, como reintegrar los objetos, qué diferencia sus deseos al objeto A, porque el fantasma es una forma de reintegrar, pero de reintegrar que los objetos que tienen que estar perdidos, ¿cómo le da vuelta el deseo del analista aquí en esto? Claro, reintegrar esos objetos en su deseo. Claro, pero al objeto, a la dimensión de la falta. Para que se transforme en causa. Claro. No lo dice, pero es reintegrar el objeto en su deseo para que se transforme en causa. A la causa del deseo. Bueno, claro. Gracias Marga, gracias por todo. Gracias. Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En principio, muchísimas gracias. Yo espero que el año que viene desarrolles estos objetos que has ido enumerando de alguna manera para llegar a esto que traía Alicia, al objeto A como causa del deseo. Pero quisiera profundamente agradecerte, porque si no entendí mal, traes esta dimensión rescatada, o vas ahí como al rescate, ¿no? Cuando Freud dice que la respuesta nos la dará lo orgánico, ¿no? Cuando habla de pulsión, creo. Y traes esta cosa donde la pérdida está ahí, aún allí, ¿no? Bueno, eso he rescatado hoy, pero quisiera que, bueno, pedir esto, leí recién un WhatsApp que decía lo mismo, ¿no? Que bueno, esto requiere una apertura, no sé, a mí me queda esa impresión, ¿no? Sí. Como con cada uno de los objetos. Seguro ¿no? que Pero sí. quiero agradecerte que hayas rescatado esto, ¿no? Porque a uno se le une con un montón de cosas que va leyendo, pero realmente esto como no perdido, como algo que no se ha perdido y que Freud ha escrito y ha colocado allí, y cómo Lacan rescata esto, y vos lo rescatás, que me parece una genialidad, ¿no? Porque es difícil entender cómo se suben los objetos a un fantasma. Y creo que una ocasión para poder pensarlo es esta, ¿no? Esta anterioridad en un sujeto de la falta, ¿no? Que está presente, que eso es del sujeto también. Eso, nada más que eso, Marga. Gracias, Silvia, sí, claro. Bueno, yo las voy a continuar porque realmente lo pasé muy por alto. Toma realmente un desarrollo muy rico y con respecto a los objetos, lo fue desarrollando desde el comienzo, pero bueno, al final realmente le da una definición para constituir los 5 pisos de constitución del objeto, pero sí falta el desarrollo porque no me dio el tiempo, quise nombrarlos nada más, para pensar que es esa pérdida del cuerpo, cuando alguien dice esa mutilación, ¿no? Que el sujeto tiene que hacer en el campo del deseo. Lacan acá lo va presentificando de alguna manera con los objetos, ¿no? Claro. O sea, una pérdida y un corte fundamental que sin eso el deseo no puede captarse, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, muchas gracias. Claro. No, gracias a vos. Marcelo. Hola Marga, ¿me escuchan? La escuchamos, sí. Ah, bueno, gracias, muchas gracias Marga. Bueno, quiero felicitarte por la transmisión del deseo del analista, porque bueno, a mí me queda como un gran marco, ¿no? Porque esta transmisión que vos hacés del deseo del analista, y ahí se me arma una pregunta, ¿no? La relación, y bueno, y lo que vos puedas traer en ese
sentido, entre la angustia y el objeto A, y el deseo del analista, ¿no? Que yo lo escuché, vos lo dijiste en otro momento, ¿no? Cuando estás frente al deseo del otro, entiendo. Pero me parece que en este sentido, tomar la angustia con lo pesada que es, porque digamos, ¿cómo tiene que ver con la vida nuestra? Con la vida de analista, de analizante. Me parece que es una cuestión muy, muy, muy pesada para encontrar alguna palabra, ¿no? En la existencia de un análisis. Pero digamos, ¿cómo tiene que ver con el deseo de analista? Me parece, ¿no? A mí me queda, por eso te digo que creo que en definitiva yo te agradezco la transmisión del deseo de analista, porque creo que para llegar a esta conceptualización, me parece que Lacan, si llegó a todas estas elaboraciones es porque se jugó en él un deseo de analista enorme, ¿no? Porque el marco, el motor de todo esto, no sé, a la vez te lo pregunto, ¿no? No sé si estoy en lo cierto en esto, pero creo que acá, para llegar a esta conceptualización, creo que hay que estar muy jugado como el deseo del analista, ¿no? Marca, para construir estos 5 pisos, para discriminarlos, para dilucidarlos, para hacer elaborar algo al sujeto, acercarse a esto. Bueno, y me sorprendiste con el de Jofar. O sea, de repente apareció ahí. Cuando tocaste el shofar, no fue fácil, tuviste practicando. Sí, pero tuve suerte también, porque en ese momento salió. Claro, claro que sí. Claro que sí. Lo tengo por acá, a ver si lo encuentro. A los que no lo vieron. No lo puedo. A ver si se ve. Este es el shofar. Ahí está, sí. Ahí está. Para los que no lo conocen, el shofar es un pequeño shofar, hay uno más grande. Tiene un sonido así muy, muy fuerte. Angustiante. Angustiante. Sí, él dice que calma la angustia, pero en realidad es angustiante. Sí, ¿no? Sí, él dice que calma la angustia el shofar. Porque de alguna manera es el pacto, ¿no? Que con los mandamientos, y de alguna manera pone como un límite ahí con ese sonido. Pero sí, cuando uno lo escucha es muy impactante, es muy impactante. Así que bueno, sí, yo creo que Lacan tenía un deseo muy claro, ¿no? De transmisión. Y creo que no se puede, como yo estuve leyendo en este seminario, y después lo voy a tomar en algún momento con la enseñanza, no se puede ir a los últimos seminarios y decir son los más importantes que existen porque son el 20, 25, yo que sé, 21, 22. Creo que tenemos que hacer, como algunos dicen, un retorno a Lacan y realmente hacer una lógica de cada seminario para captar la esencia de su discurso tan clínico, tan rico, con tanto aporte, ¿no? Para el deseo de analista. Así que sí, él lo tenía bien claro y avanzaba con eso más allá de que quienes lo pudieran seguir, ¿no? Así que a mí este seminario realmente me parece tan esencial para avanzar con los conceptos, porque lo fue abriendo el concepto objeto A, pero ven que los va desarrollando de diferente manera, ¿no? A lo largo de este seminario. Bueno, gracias Marcelo. Gracias Marca. Liliana, bueno, la última pregunta. Bueno, ¿ahí se escucha? Sí. Claro. Bueno, hola a todos. Primero, bueno, yo también te quiero agradecer. Fue un año de mucho movimiento con este seminario. Me parece que nos hizo como pensar muchas cuestiones y tu transmisión muy hermosa, muy, muy importante, me pareció muy lindo. Es un seminario muy difícil y bueno, gracias por todos los conceptos que la verdad que bueno, llevan una vida leerlos, porque bueno, hay que darle muchas vueltas, así que bueno, pero nos abrís un panorama y ganas de leer el seminario, así que bueno, gracias. Y te quería hacer solo una pequeña pregunta.
por ahí no es pequeña, a lo mejor, pero bueno, quedará para el año que viene. Vos ubicabas ahí digamos, el armado del fantasma del vampirismo, ubicando ahí, después yo lo seguía así como en relación ahí a la función de la succión también. Y decías algo en relación, que la relación de amor con ese amor inicial, o sea, sería de alguna manera, sí, la marca. Sí. Ese La marca amor, del deseo, de ese amor inicial. de Un ese amor. fantasma que queda allí, como Ujú. la mama, ese objeto que queda, como dice Lacan en el fantasma del sujeto, es un amor inicial. Por eso es el vampirismo en el campo del amor, que es el primer objeto de amor, que es la madre, y ahí se constituye el deseo. Entonces, vamos a encontrarlos seguramente en las diferentes relaciones entre el amor y el deseo, y el goce, por supuesto. Sí. Esta dimensión de este fantasma de succionar, de querer atrapar al otro, de querer, ¿no? Tomarlo y succionarlo así absolutamente. Uh-huh. Moria decía, se cuelgan de mis tetas. Sí. Siempre lo encontramos en esos chistes que hace ella. Y creo que nombra algo que sabemos que funciona para cada uno de alguna manera. ¿No? Se escucha mucho. Sí. No, que se escucha mucho en la clínica. Claro. Sí, claro. Claro, por eso digo, no son solamente tiempos de constitución del objeto que queden en la infancia, que queden en ese tiempo de constitución, sino que son fantasmas que quedan instalados en la subjetividad del sujeto y especialmente en la histeria, ¿no? Bueno, gracias Liliana, a vos también, gracias a todos por acompañarme y bueno, nos encontramos el año próximo, en el mes de abril nuevamente como todos los años. Vamos a ver si hacemos esta simultaneidad presencial, virtual, no sé, la verdad es todo un enigma, pero seguramente la dimensión virtual va a continuar porque nos abrió un campo maravilloso y nos llevó más allá de nuestras fronteras de Vicente López Olivos a lugares más lejanos. Y bueno, si se trata de la transmisión de un deseo y la transmisión del psicoanálisis, seguiremos manteniendo este modo de funcionamiento. Bueno, gracias y hasta la próxima.